Para José Luis Pérez Canchola, especialista en derechos humanos y asuntos migratorios, el trato a los migrantes en la frontera sur del país debe cambiar de estrategia. Se trata de familias enteras, con niños y embarazadas, las que están huyendo de sus países a consecuencia de la inseguridad y la violencia, por lo que resaltó que la Secretaría de Gobernación debe expedir de manera inmediata visas humanitarias. Es que tratándose de migración familiar en esas condiciones, de inmediato se les debería de dar visa humanitaria, sin intervención de policía ni Guardia Nacional, darles visa humanitaria. Y debo recordar que la ley de migración le da facultades a la Secretaría de Gobernación para eliminar requisitos en situaciones extraordinarias como esta, de tal manera que la propia Secretaría de Gobernación podría emitir un acuerdo para que en la frontera de manera automática al llegar a estas familias se les dé visa humanitaria con libertad de tránsito y permiso temporal de empleo para los adultos, que por supuesto lo necesitan para sobrevivir. Recalcó que si bien el presidente López Obrador ha manifestado que en México se debe respetar a los migrantes, los cuerpos policíacos y de seguridad hacen lo opuesto, pues tratan a los migrantes como si fueran delincuentes. Yo reconozco el discurso del presidente López Obrador, que ha dicho varias veces que tratándose de los migrantes se debe respetar plenamente sus derechos humanos. Lo que me temo es que toda la parte oficial operativa de policías, de migración, de la Guardia Nacional, no han tomado en cuenta este discurso y están actuando como si se tratara de delincuentes. Yo lo que estoy diciendo es, todo mundo debe apegarse al discurso presidencial de respeto pleno a los derechos humanos de los migrantes y en ese sentido facilitar su ingreso. Pero yo lo que quiero recordar a la opinión pública es que nada más en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos, la mitad de ellos sin documentos. Manifestó que en México se reprime a los migrantes de la misma forma como lo hacen en los Estados Unidos con los compatriotas mexicanos que emigraron. En su trayecto del sur al norte de México, los migrantes sufren abusos y acoso por parte de las autoridades policíacas cuando esto está fuera de la ley. Y lo mismo sucede en el caso de Tijuana, donde los policías, los Guardia Nacional, agentes estatales, todos sienten derecho de intervenir en el caso de la migración y eso no es así. Nuestras leyes son muy claras. La única autoridad que puede interceptar a un migrante para solicitar documentos es Instituto Nacional de Migración. Nadie más, ni siquiera la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un auxiliar del Instituto Nacional y no puede andar por su cuenta deteniendo, investigando, entrevistando a personas migrantes. Esto es violatorio de los derechos, violatorio de la ley y hay acuerdos internacionales en ese sentido. Es el campamento del Chaparral en Tijuana una situación migratoria que debe atenderse a la brevedad. Si bien dijo el ayuntamiento y el estado le han dado atención a los migrantes, es el gobierno federal el que ha hecho caso omiso a esta situación cuando la responsabilidad recae en ellos. No hay respuesta, no hay interés, hay omisión, negligencia en el manejo de este tema de la migración por parte de las autoridades federales que tienen la responsabilidad de intervenir. No olvidemos que la política migratoria es una facultad del gobierno federal, en coadyuvancia y apoyo, desde luego, con Estado y municipio en las cuestiones de salud, por ejemplo, en las cuestiones de atención a niños, pero resolver el contexto en su aspecto más amplio y general, eso es tarea del gobierno federal. Una de las propuestas que le hicieron a la federación fue convertir las propiedades incautadas al narcotráfico en refugios o albergues para trasladar a los migrantes del Chaparral. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno federal no les ha dado respuesta. Y proponíamos y propongo de que se utilicen las propiedades que están intervenidas de los grupos criminales. En Tijuana hay hoteles, moteles que están intervenidos por la Fiscalía Federal a las bandas del crimen organizado. Y la propuesta es que se conviertan en albergues temporales para esta población y poderlos retirar del campamento. Pero ninguna autoridad federal reacciona. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.